Bueno, muy buenas tardes, noches, días, ¿cómo están todos y todas? Un placer, compañera querida, profesora Ana, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo están? Bueno, como siempre, saludamos a la mañana, a la tarde y a la noche. Bien, bien, estamos bien, transitando ya la cuarta clase, Exactamente. a la mitad del curso de preparación. Así que contentas de todo lo que está sucediendo. Así que bueno, hoy tenemos una clase especial, digamos, Hoy que tenemos nosotros una clase especial, con muchas ganas, profe, también. Tenemos una clase especial que vamos a compartir, un tema muy querido, el tema de igualdad, igualdad de género y diversidad. Vamos a compartir un poco pantalla y vamos a empezar a ver qué nos trae nuestra querida UNAUR y qué nos cuenta acerca de estos temas que son tan necesarios para nuestro desarrollo, ¿no es cierto? Bueno, hoy vamos a ver la convivencia y los vínculos en la UNAUR, todo lo que es la resolución de nuestro Consejo Superior sobre Políticas de Igualdad de Género. Y nos preguntamos, profe, ¿por qué planteamos el tema de igualdad de género en la universidad? Bueno, primero porque es un tema que nos atraviesa, ¿sí? A todos y a todas, ¿sí? Nos incomoda, nos hace hacernos preguntas sobre quiénes somos, sobre cómo nos vinculamos con otros y con otras, cómo tratamos a los que no refieren lo mismo que nosotros o nosotras, ¿sí? No es Exacto. un tema, digo, que tenga género, ¿no? En esa contradicción, si bien la igualdad de género es específicamente y hace referencia a la mujer, no es una cuestión que solo atraviesa a las mujeres, sino que a todos y a todas, ¿no? Estamos en una relación permanente y es necesario también que la universidad sea el lugar en donde nos hacemos estas preguntas. Es un lugar donde nos juntamos a pensar, a interpelar a la realidad, ver qué nos interesa y qué no nos gusta de lo que está pasando, y aunque no lleguemos a una única respuesta, la idea es animarnos a meternos con este tema que afecta a nuestras vidas personales, profesionales, laborales y también el futuro proyecto. Hoy, profe, antes de la clase que estábamos tomando unos mates y charlando, vos me decías cómo ha cambiado el proyecto de vida de la mujer desde que empezamos con nuestras clases a contar cómo fue la historia de la universidad en la Argentina del siglo XIX hasta ahora. ¿Cuál era su proyecto de vida y cuál puede ser su proyecto de vida ahora, ¿no es cierto? ¿Qué camino hemos recorrido? Sí, pensando un poco en esa primera clase que tuvimos sobre el proyecto de los y las estudiantes en la universidad, podemos charlarlo hoy con perspectiva de género porque hay cosas que se fueron, terrenos que la mujer fue ganando a través, digo, de la lucha y del reclamo de ampliación de derechos y de la igualdad. Y no podríamos a ver, no podríamos haber incluido a la mujer si hubiéramos dado esta clase de proyecto, ¿no? No sé, en el principio del siglo, no sé, 18, 19, ¿sí? Exacto. Entonces, un poco pensar, para retomar las clases anteriores, la universidad también la mujer tiene una historia dentro de la universidad, ¿no? El trayecto, su ingreso, su permanencia y su egreso, ¿sí? Tiene toda una historia que está atravesada por la lucha de la igualdad. Si bien la mujer llegó a la universidad y logró egresarse, después tenía que insertarse en el mercado laboral, que tampoco era fácil, ¿sí? No nos sigue costando con respecto en algunos trabajos, ¿sí? Tener las mismas condiciones o salario que los varones, pero sí, digamos, la mujer atraviesa como una historia paralela, por decirlo de alguna forma, ¿no? En digamos, en esa larga historia de la universidad, como vimos en las clases anteriores.
Y ahora vamos a ver un poquito más, porque vamos a ver más específicamente el rol de la mujer en esta universidad, cómo fue a lo largo del tiempo, esto que queríamos retomar de la clase pasada, y vamos a ver también algo que siempre dice nuestro rector, que dice, para UNAUR nosotros entendemos que no habrá justicia social sin igualdad de género. Esto es una cosa, es una frase muy importante que lleva una política detrás muy seria, muy importante, en la cual nos proponemos formarnos, organizarnos y desarrollar prácticas centrales centradas en las necesidades y los derechos todavía relegados de muchas mujeres y de diversos colectivos sexuales. Esto que no es una fórmula, que es una política pública, una política universitaria, estamos comenzando a atravesarla desde estas clases, reivindicando la lucha de la mujer para poder acceder a espacios dentro de la universidad y dentro de los trabajos y las profesiones y tener otro proyecto de vida, ¿no es cierto? Sí, es importante destacar que la UNAUR como institución, digamos, las políticas de género y de igualdad de género, sí son transversales en todas las carreras, ¿no? Eso es importante, me parece, señalarlo, donde no necesito estudiar una carrera determinada para ver algo que tenga que ver con, no sé, la igualdad de género, sino que todas las carreras tienen y están atravesadas por esta perspectiva. ¿Sí? Perfecto. Profe, le hago una pregunta. ¿Usted está viendo que estamos grabando? Sí, estamos grabando. Muchas gracias, profe. Bueno, sí, estamos grabando. No estamos hablando. Nos preguntamos entonces, ¿cómo comenzó esta lucha por la igualdad de derechos en materia de educación? Vamos a ver un poquito, brevemente, un poquito de historia hasta nuestros días. ¿Cómo eran las condiciones de la mujer para estudiar y cómo son las condiciones actuales? Desde el siglo XIX y en el contexto de la modernización, el rol de la mujer cambia, deja de ser el del ángel del hogar ligado a la cocina y a cuidar a los chicos, para empezar a salir en términos de madre republicana a la participación en la vida política pública. Y empiezan mujeres muy importantes como Juana Zurduy, la querida ídola de nuestra profesora Anita Bond, que al mando de 200 jinetes dice, derrota a las tropas españolas en el Villar y fue nombrada por Güemes, ¿verdad? Teniente coronela del Ejército de la Independencia. Sí, la verdad que es una mujer, así como dijo la profe, es una mujer que digamos, hay que poner no solo porque estuvo comprometida con la gesta independentista, sino que siendo mujer mestiza, ¿sí? Estuvo al mando de las tropas del general Güemes, quien se las cede y digamos, su responsabilidad era cuidar el norte de nuestro territorio, y es la primera mujer que tiene un cargo, ¿sí? Dentro del ejército. Así que es Vamos destacable. Juana Zurduy. ¿Sí? También estaban en esta época Manuela Escurra, Mariquita Sánchez de Thompson, que fue la más famosa de todas, y luego ya en 1880 Sarmiento trae de Estados Unidos las primeras maestras normales que luego forman a otras maestras dentro de nuestro país. Y la mujer puede terminar la secundaria, seguir estudiando, cosa que era impensable antes, y tener una profesión y ganarse la vida. Pero todavía no podían maquillarse, no podían tener novio y no podían usar vestidos que mostraran el tobillo, no podían fumar, tenían que tener una conducta pública intachable y hablaban, y siempre estaba entera de juicio su moral. Sí, es más, si nos deteníamos un poquito en pensar en las maestras normales, ¿sí? Cuando uno piensa en la maestra, en la senio, como le dicen hoy los nenes, ¿sí? Esa imagen tenía que estar asociada con la maternidad, ¿no? Desde ese lugar, más allá de, como vos destacaste, Damasita, la mujer logra ejercer una profesión que va a ser el de maestra, ¿sí? Aún así, no había alcanzado salir de ese estereotipo, ¿no? De mujer y cuidado de niños, ¿sí? Porque, por eso sale la famosa frase de la maestra es la segunda mamá, ¿no? Hoy no es visto así, la maestra es una
una mujer que estudió, que es una profesional y ejerce la docencia, ¿sí? Claro. Digamos, se asociaba esto de que la maestra debía ser mujer, ¿sí? Por esto de reemplazar en ese momento a la mamá, digamos, mientras estén en la escuela. Y ni hablar todo esto que vos decías, que no se podían maquillar. Es más, no podían, ellas firmaban un contrato, ¿sí? Cuando asumían en el cargo de maestras, firmaban un contrato donde era un contrato de ética y moral, donde ahí se hacía una lista de todo lo que no podían hacer. Entre esas cosas, por ejemplo, caminar de la mano con un hombre, ¿no? Al atardecer, solas, ¿no? Increíble, ¿no? Si bien se había logrado esto de la profesión, seguía en un lugar la mujer que todavía, digamos, era vista, digamos, como en ese espacio de la cuidadora, ¿no? Eh, pero fueron los primeros pasos, ¿sí? Perfecto. Veamos cómo continúa. ¿Vamos a ver un videíto, profe? Dale, dale, buenísimo. Hasta la década de 1870, las mujeres se educaban en sus casas o en colegios religiosos, donde aprendían a leer y escribir, a realizar las 4 operaciones básicas de la aritmética y, sobre todo, labores como el bordado. Fue por estos años que Domingo Faustino Sarmiento creó la primera escuela normal mixta, cuya directora fue Juana Manso, autora del primer manual de historia argentina. Sin dudas, fue un avance. Las mujeres pudieron estudiar en el colegio secundario y ser maestras, aunque se vieron limitadas al ámbito docente, sin poder acceder a la educación superior hasta mucho tiempo después. En las primeras décadas del siglo XX, para ingresar a la universidad, las mujeres necesitaban una autorización especial otorgada por un varón, fuese el padre, el hermano o el marido. Muchas veces debían rendir las materias libres, y si lograban recibirse, encontraban obstáculos para ejercer su profesión. En 1889, egresó de la Universidad de Buenos Aires Cecilia Grierson, la primera médica argentina. La siguieron Elvira Rawson, Julieta Lanteri y Alicia Moró. En 1902 se graduó Elvira López, la primera doctora en filosofía. Medio siglo después, las palabras escritas por Juana Manso en 1854 seguían teniendo vigencia. Que la mujer sea condenada al embrutecimiento mientras el hombre es dueño de ilustrar y engrandecer su inteligencia. Desproporción fatal que solo contribuye a la infelicidad de ambos y a alejar más y más nuestro porvenir. Hubo que esperar hasta la segunda mitad del siglo XX para que las mujeres accedieran masivamente a las universidades. En la actualidad, hay más estudiantes mujeres que varones. Sin embargo, siguen sin acceder proporcionalmente a los cargos jerárquicos. En un total de 107 universidades nacionales, hay solo 11 rectoras. La primera fue Juana María Pasquini, nombrada en 1986, a cargo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. La falta de acceso igualitario a estos cargos muestra que sigue existiendo discriminación de género en los ámbitos académicos. Bueno, muy claro, ¿verdad? Muy bueno. Muy bueno este video de encuentro. Sí, y retoma un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, me encantan las palabras de Juana Manso, que dice condenar al embrutecimiento a la mujer, creo que lo dice más adelante, y al hombre es condenarlos a la infelicidad mutua, porque la ignorancia genera infelicidad, quiero decir, en las dos personas, no solamente en el hombre, no solamente en la mujer, en ambos. Es muy difícil que uno pueda ser feliz cuando el otro no se desarrolla, cuando el otro no crece, cuando el otro está subdesarrollado. Entonces, son palabras hermosas. Luego seguimos ya en el siglo XX
las librepensadoras sociales, las que fueron anarquistas, ¿se acuerdan que habíamos hablado cuando llegó el anarquismo en el siglo XIX a Argentina, con los inmigrantes? Y estas son descendientes de anarquistas y pensadoras anarquistas de principios de siglo, feministas radicales, siguieron discutiendo el papel de la mujer en términos de ahora inferioridad civil, la imposibilidad de votar, de llegar a elegir quién queremos que nos represente en el gobierno. Y promovieron también el acceso de las mujeres a la educación superior, todo lo que es el auxilio a las madres solteras y desvalidas, y trabajaron arduamente por este derecho al sufragio, que después lo lleva a cabo Eva Perón en el gobierno, en su gobierno peronista, en el gobierno peronista, y se puede lograr que la mujer pueda votar por primera vez en la historia. Bien, tenemos que pensar que, digamos, una vez que la mujer logra tener esa primera profesión o transitar, si bien, como decía el video que vimos en la docencia, ¿sí? Seguía habiendo espacios claramente que no eran para que las mujeres participaran. La política era una, ¿sí? Claro. La política era un mundo de hombres, como muchos espacios eran un mundo de hombres, ¿no? Así como las universidades, también la política. Y los primeros movimientos feministas lo que entienden es que si no logran acceder al voto, poco van a poder lograr acceder a un cargo político, obviamente. Entonces había una primera lucha y que tenía que ver con el derecho al voto. En Europa y Estados Unidos surge antes este movimiento que la Argentina después va a tomar décadas después, pero que, digamos, fueron peleas muy arduas que hicieron las mujeres para lograr el voto, ¿sí? Donde muchísimas fueron encarceladas, reprimidas, asesinadas por las fuerzas policiales. No fue algo que, digo, se concedió entendiendo que la mujer tenía ese derecho, sino que hubo una lucha muy fuerte en las calles por los movimientos feministas para lograr poder elegir a sus representantes, ¿sí? Digo, lo menciono porque es importante decirlo. A ver, no es que la mujer fue y dijo, por favor, ¿podemos votar? No, digo, siempre en el terreno de ocupar espacios, las mujeres tuvieron que salir a la calle y hacer sus reclamos y hacerse fuerte, ¿sí? Pensemos que a veces por estar en una marcha, por ejemplo, en Estados Unidos, para reclamar el voto, después les daban 7 años de cárcel. O sea, imaginamos, ¿no? Esas situaciones, esas luchas incansables por tener los mismos derechos que los varones, ¿no? Es importantísimo lo que decís, Ana, porque nosotros en este momento estamos subidos a los hombros de los gigantes de las mujeres que hicieron esta lucha por nosotros, Totalmente. que nosotros estamos continuando hoy por hoy. Fundamental lo que decís, que no fue en un proceso de paz y de tranquilidad que se consiguió todo, fue un proceso de lucha. Y vamos a ver ahora este debate que nos va a dar muestras de cómo pensaban nuestros diputados en la Cámara de Diputados cuando tenían que decidir si la mujer tenía o no derecho a votar. Vamos a ver qué después nos dicen nuestros alumnos y alumnas. ¿Empezamos, Anita? Hacemos una salvedad con esto, Sí. antes, Dami, esto, Sí. piensen que este debate se da cuando ya la mujer en otros países del mundo votaba, ¿sí? Y se da a mitad de la década del 40, durante el gobierno peronista, ¿es así? Y bueno, se abre todo un debate cuando se tiene que tratar la ley, ¿sí? De voto femenino, como para contextualizar. Muy bien, Ana. Siempre, Anita, tus palabras muy bienvenidas. Señores, como legislador y como médico quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Permiso,
de que el hombre y la mujer no sean iguales? ¿O acaso alguno de todos los que estamos aquí presentes piensa que existe en el mundo varón alguno capaz de dar a luz? Pudo haber nacido de un vientre masculino. ¿O ha visto el señor legislador alguna vez un hombre embarazado? No estoy aquí a que se me tome para otra cosa. Yo no lo dudo. Y esto es lo que no hay que tomar para la chacota. No dudo en afirmar que la diferencia biológica en nada afecta la capacidad de hombres y mujeres para ejercer, señor presidente, idénticas aptitudes intelectuales. Por lo tanto, quiero refutar una vez por todas la retrógrada idea de que la mujer es inferior al hombre. Podrá haber diferencias. Podrá haber diferencias, digo, pero no inferioridad. Podrá ser más débil que algunos hombres, pero también podrá ser más fuerte que muchos varones. Señor presidente, invito al señor legislador a que me demuestre lo contrario. Señor presidente, no me intimida la invitación del legislador, no me intimida, porque es una verdad de la ciencia que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. Y me basta mi experiencia de médico para demostrar una vez más que hombres y mujeres no son iguales. Me alegra que así lo reconozca. No, digo gracias a Dios que no soy paciente suyo. Es espectacular este documento histórico, es increíble, es increíble. Anita, siempre la mujer cuando se la defiende como su rol se va, o se iba a su rol de materno, ¿no? Su posibilidad de dar a luz. Esta unión de la mujer con la maternidad permanente como si fuera lo que la defiende. Y por el otro lado, esto que tiene lo masculino en general histórico es de avalarse en la ciencia para determinar la desigualdad de la mujer, ¿no? Sí, primero que ya sabemos, por suerte, que, digamos, desde la ciencia que eso no es verdad, ¿sí? Y por otro lado, esto que vos mencionabas, como hoy también ese discurso se va derribando, esto de ponernos en ese lugar de la maternidad todo el tiempo, ¿no? Que si bien uno de los diputados que habla está a favor del voto femenino y hace esa distinción como diciendo, las mujeres pueden dar a luz, los hombres no, pero sigue con esa argumentación de qué es lo que nos hace y nos pone en un lugar privilegiado cuando en ese momento tendríamos que pensar cuántas mujeres tal vez no hayan querido ser mamás, ¿no? Y que este discurso está siendo derribado, la mujer no termina de ser porque sea o no mamá, ¿no? Claro. Es muy interesante. Aún aquellos que están a favor, sigue estando como este estereotipo de la mujer, ¿no? Presente. Claro, claro. Que marca una época también, ¿no? Claro. Claramente. Bueno, eso fue durante la lucha por el voto femenino, que luego, durante el peronismo, la mujer logra poder llegar a las urnas hasta el día de hoy. Hoy las luchas que se dan en la política tienen más que ver con el cupo, con la posibilidad de la igualdad dentro de los cargos dominantes, de los cargos organizativos y los cargos de responsabilidad. Y en ese momento también la mujer comienza a tener
participación gremial en los espacios de trabajo, en organizaciones civiles y de ayuda social, entre otros. Es una época de mucha efervescencia del trabajo de las mujeres en lo social, ¿no? Sí, tenemos que pensar que, digamos, a través de la figura de Evita, ¿sí? Con la organización del movimiento también de mujeres peronistas como agrupación, digo, les va a ir dando un lugar en la política, ¿sí? Obviamente el voto es lo primero, Claro. cuando se sanciona la ley, ¿sí? Y votan por primera vez. Después, digo, esto de agrupar las mujeres trabajadoras peronistas les va a ir dando forma a la organización, ¿sí? Y a involucrarse en terrenos donde por ahí antes la mujer no participaba, ¿sí? Tenemos otro momento terrible de la historia en el que la mujer es una protagonista fundamental en la lucha contra la dictadura y la desigualdad, que es la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿verdad, profe? Sí, bueno, tenemos que pensar, hoy son reconocidas ya hace mucho tiempo, pero las madres y las abuelas como una organización de derechos humanos reconocida internacionalmente, ¿sí? Pero en el momento que nacen, ¿sí? Como organización, que tampoco nacen, digamos, automáticamente como una organización, destacar que son las mujeres quienes llevan adelante la denuncia contra la desaparición de sus hijos e hijas, ¿sí? A ver, pensando en esto, ¿no? Cómo surgen, cómo empiezan a poder a tejer esas redes, ¿no? De organización que después se van a terminar convirtiendo, ¿sí? En una organización reconocida mundialmente. Pensemos que las mujeres iban a la comisaría, hacían la denuncia que su hija o hijo había desaparecido, que no sabían dónde estaban, se encontraban con otras mamás que estaban en la misma situación, y así empiezan a conversar entre ellas, ¿sí? Y empiezan a decir, yo conozco una mujer que su hijo, bueno, y empieza a tejerse una red de encuentro, ¿sí? Que después va a terminar en esta organización, ¿no? Y donde son las mujeres quienes hacen las denuncias internacionalmente a los organismos de derechos humanos, quienes hacen las denuncias en las comisarías en nuestro país, quienes hacen, obviamente no son escuchadas, ¿sí? La insistencia y la lucha que ellas llevan adelante no son escuchadas, sino van a ser escuchadas hasta después, mucho tiempo después, digamos, terminada la dictadura, con el juicio a las juntas, digo, en la presidencia de Alfonsín, ¿sí? Ellas pueden ahí hacer y visibilizar al mundo lo que había pasado en la Argentina, ¿sí? Pero sí destacar que fue un grupo de mujeres quienes lo inició. ¿Sí? Y Excelente, que lo Ana. continúan, ¿eh? Sí, claro, Anita. Representado. Sí, perdón. No, digo, y que lo continúan, digo, no es algo del pasado, ¿no? Que continúan en esa lucha. Más allá de las madres, muchas de las madres después fueron abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí? Porque sabían o se enteraron que sus hijas habían dado a luz en los centros clandestinos de detención, o que la pareja de sus hijos estaba embarazada en el momento de ser detenida, o que había dado a luz, ¿sí? En los centros clandestinos de detención. Y termina siendo, digamos, este grupo de abuelas que van en búsqueda de los nietos. Y quería mencionar, y con esto cierro, es importante derribar también este discurso de que es pasado, ¿no? Pienso esto, mientras, digo, haya un nieto no reconocido y que una persona no sepa su identidad, sigue siendo presente, ¿sí? No es que cosa del pasado. Hay muchos nietos por recuperar, y son presentes, no son pasado. Entonces, digo, esa lucha continúa con las abuelas, por supuesto.
Tenemos un documento espectacular que trajo Anita, muy, muy fuerte, que tiene tiene el ser el documento de esa época. Es una entrevista que le hizo la televisión sueca a las madres de Plaza de Mayo cuando acá nadie las escuchaba. ¿No es que dice que tenemos un mundial en paz? No, Pupiano dice que ustedes son mentirosos. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado. Eso es lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así, 2 años. Dice que se autosecuestraron en particular, allanaron 4 veces mi casa, me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos a todos, no los queremos a uno, a mi hijo, yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. ¿Cuántos son ustedes? Miles en todo el país, miles. ¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada, y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Bueno, Sí, profe. a mí me Terrible. pareció importante poder compartirlo, porque uno puede, ¿no? Transmitirlo con palabras, pero escuchar, ¿no? En carne propia esa lucha, nos sitúa primero en un contexto, más allá de las emociones que nos puede producir, digo, nos ubica en un contexto terrible de nuestro país, ¿no? Nosotros cuando veíamos la historia de la universidad y mencionamos el tema de la dictadura, el Poder Judicial era totalmente adepto a la dictadura, por eso, ellas mencionaban esto en el juzgado y qué sé yo, bueno, claramente eso no iba a tener, no iba a prosperar esas denuncias, y pensar que se tomó esa oportunidad de hablar porque era el Mundial, ¿sí? En el 78, y venían a cubrir el Mundial, por eso esa cámara estaba prendida y ese micrófono estaba, digamos, en ese lugar. Y aprovecharon el Mundial para salir en la televisión de otros países. La lucha de las madres es incansable, como el de las abuelas. Y pensemos que son mujeres que se enfrentaban a todo un aparato represivo, ¿sí? Y ahí me parece que está el valor puesto de la mujer en convicción, en fortaleza, en valentía, ¿sí? En constancia. No se enfrentaban a cualquiera, era un aparato represivo, organizado.
bueno, sabemos que hay muchas madres que hoy están desaparecidas, ¿no? También. Y a pesar de las luchas sostenidas y los logros, en todos los frentes, en muy diversas épocas, todavía la situación de las mujeres es desventajosa en la sociedad actual. Las mujeres ejercen en menor proporción que los hombres la representación política, sufren desigualdad laboral, todavía no acceden a una distribución más justa de las tareas en la casa, y lo que resulta más grave en algunos casos, siguen siendo víctimas de violencia doméstica, psicológica y sexual. Es muy importante que esto lo llevemos a la luz todavía, porque me acuerdo el año pasado, en el curso de ingreso, algunos jóvenes, algunos chicos me decían, profe, pero esto es de la época de usted, esto ahora no pasa. Y realmente los noviazgos violentos siguen pasando y todos los días muere una mujer víctima de violencia, y esto sigue siendo, en los ámbitos políticos y económicos, sigue siendo desiguales y sigue ocurriendo, ¿no? Sí, porque, a ver, no solo tiene que ver con un discurso, ¿no? Discurso me refiero a esto de decir, la mujer hoy es puesta en otro lugar, puede trabajar, estudiar, sino que después en la realidad concreta, estas cosas que parecieran del siglo pasado siguen existiendo. Claro. ¿Sí? Y es importante que lo visibilicemos, digamos, ¿no? Tal como cual. decías vos, ¿no? ¿Qué pasó un poquito en el 2001 después? La desocupación llegó a niveles nunca antes igualados en la historia del país. Terrible. Atacó de manera despiadada el hogar, donde los varones tienen que dejar de ser el único proveedor y el que decidía sobre los presupuestos familiares, porque sale a trabajar la mujer. Tiene que salir a trabajar para poder acercar un poco de alimento a la casa, de pan, de comida, de dinero a la casa, y además porque era un trabajo más precario, peor pago, y en ese momento de precarización laboral salió a competir con el hombre también. Se le pagaba menos y se la buscaba más. En esta situación la mujer ya no es aquella mujer que se queda en la casa esperando que vengan los hijos de la escuela, que se ocupa de cuidar a un familiar enfermo, que limpia la casa todo el día, y los varones han dejado de ser los que deciden la economía del hogar, también la mujer la decide, pero sin embargo la diferencia de género, la desigualdad, parece que seguía subsistiendo en las prácticas de la esfera personal y política. Todavía en esa situación continuaba igual. Sí, por ahí destacar en eso, en la foto que está ahí, ¿no? Como también en momentos de crisis la mujer es la que organiza el barrio, la que organiza, sí, para dar de comer en un comedor, digo, hay algo que me parece que está bueno como mencionarlo, que en situaciones de crisis, esto bien como vos decías, en el 2001, donde los hombres empiezan a perder los trabajos y las mujeres tienen que ir a encarar esa economía, digamos, a mantener esa economía familiar. A su vez también son quienes se organizan en los barrios para abrir comedores, merenderos, digo, ¿no? Siempre como digamos, a la lucha digamos, generalmente de la defensa de los propios y ajenos, ¿no? Como veníamos por ahí con las madres, ¿no? Esa lucha constante. Maravilloso. Bueno, nuestro país, afortunadamente, y producto de estas largas luchas y contiendas, tiene una serie significativa de leyes que protegen y garantizan los derechos en relación a la temática de género. Esta normativa tan importante muchas veces ha sido ejemplo de otros países, y dice también la diapo que fue producto de la activa participación de numerosos colectivos sociales, también de la decisión de gobiernos que avanzaron en la institucionalización de esos derechos, que eso es muy importante que los hayan reconocido. Vamos a mostrar una pequeña reseña de las leyes más importantes que se encuentran hoy en vigencia en nuestro país para que nuestros alumnos y alumnas las conozcan. Profe, ¿le parece? Dale. Bueno, tenemos sí. El Programa Nacional de Educación Sexual Integral, ¿sí? Conocida como la ESI, Perfecto. la Ley de Identidad de Género,
la Ley de Protección Integral a las Mujeres, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que aún, digamos, no se termina de aprobar, sí está en discusión. Y en la UNAUR se crea, como para decirlo particularmente hacia adentro de nuestra institución, se creó la UNAUR en red. ¿Querés contar algo, profe? ¿De la UNAUR en red o de todo? Como quieras. Bueno, un poquitito de todo, hacemos un mechadito cortito. El Programa Nacional de Educación Sexual Integral es el que nos permite que hoy tengamos la ESI en la educación primaria, inicial, primaria, secundaria y universitaria. Tenemos la oportunidad de tener derechos como educandos a recibir educación sexual integral en nuestro establecimiento público o privado. Después tenemos la Ley de Identidad de Género. La Ley de Identidad de Género dice que tenemos el derecho al reconocimiento de nuestra propia identidad de género. Y se entiende como identidad de género a la vivencia interna del género tal como cada persona particularmente la siente. Esto no tiene que ver con cómo está anotada en el DNI, es cómo se siente. Y eso también puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de métodos que pueden ser farmacéuticos, farmacológicos o quirúrgicos o de otra índole, siempre que sean elegidos por la persona, ¿no? Después tenemos la Ley de Protección Integral a las Mujeres, que las protege en muchos sentidos, en el sentido laboral, familiar, de procreación integral, que puedan estar protegidas en el momento del parto y procreación, ley de protección contra la violencia de género. Y el Programa Nacional de Salud Sexual y Recreación Responsable, que tiene que ver con que podamos todos recibir las condiciones necesarias para garantizar una sexualidad sana y responsable y la procreación responsable. Después tenemos el proyecto, como decía la profe, de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que todavía no se ha formulado, no se ha promulgado sobre ella. Y bueno, esto un poquito quería contar, y que en la UNAUR se creó UNAUR en Red, que es un espacio donde funcionan políticas públicas dentro de la universidad para que las docentes, no docentes y estudiantes de la universidad, que hoy somos más del 64% de la universidad, podamos tener los mismos derechos que tienen otros colectivos sexuales y los hombres. Bien, quería por ahí, como para cerrar un poco el tema de todo lo que vos contaste, profe, de las leyes, pensar que también fueron o estuvieron en la agenda política, en la agenda de las políticas públicas, también a través de la lucha y los reclamos, ¿sí? De colectivos más minoritarios y no tanto, ¿sí? Pero que por una demanda de la sociedad y de estos colectivos son que fueron puestos en la agenda pública. Eso es importante destacarlo, ¿sí? Claro. Y también pensar que no estuvieran en la agenda pública no quiere decir que no existen, o que no existieran, ¿sí? Nada, como para a ver, y cuando son leyes, porque también hay alguien que los pone en la agenda, porque es una política de Estado que toma ese reclamo también, obviamente, ¿no? Exactamente. Bueno, profe, para reflexionar, ¿alcanza la ley para transformar la sociedad? Qué buena pregunta, profe. Alcanza, ¿no? Digo, los femicidios siguen existiendo, los acosos siguen existiendo, y los micromachismos siguen existiendo. Entonces, digo, bueno, la ley marca un precedente, y que también tiene que ver con digamos, con la responsabilidad que tienen que asumir aquellos que no la cumplen. Pero, teniendo en cuenta también esta canción, cuánto también camino nos falta recorrer, ¿no? Sí, realmente. Estamos luchando, estamos en la lucha, estamos generando pensamiento, estamos tratando de que nuestros alumnos y nuestras alumnas reconstituyan un poco cómo fue que llegamos hasta acá,
Y Ujú. cuánto nos falta todavía hacer por la igualdad para todos y todas, porque como dijo Juana Manso, es la manera de ser felices, que podamos ser iguales, ¿eh? Sí, pensando también que digo, el machismo también pone en un lugar incómodo al hombre, ¿no? Seguro. Eh, Digo, pensando en ese hombre que todo tiene que poder, en que no puede estar sin trabajo, en que no, el hombre no llora, digo, ¿no? ¿Cuánto le quita de su propia esencia tal vez al hombre de ser como quiera ser, ¿no? Sí, 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 sí. Digo, acá nos atraviesa a todos esos estereotipos. Los mandatos. Ujú. Y por último, nos quedamos con unas preguntitas para reflexionar. ¿Qué roles sociales cumplen los hombres y las mujeres? Esto que decía la profe, el hombre no llora, el hombre es el que da, el hombre es el proveedor, el que elige, el que va a buscar a la mujer. ¿Qué rol social cumple el hombre? ¿Qué rol social cumple la mujer como estereotipo, como verdad? ¿Hay mandatos que fijan cómo comportarse hombres y mujeres? ¿Tenemos algún mandato? ¿Se puede no ser hombre o no ser mujer? ¿O no ser hombre o mujer? ¿Por qué hablamos de esto en la universidad? ¿Qué significa la igualdad de género? Sí, la idea es invitarlos en la reflexión anterior a que participen del foro en cuanto al compilar de canciones machistas. Ahí hay unas preguntas disparadoras como para que ustedes puedan, nada, empezar a escribir en ese foro y nos podamos leer, no solo las profes, sino entre compañeros y compañeras. Eh, y esta otra reflexión de la que hablaba Damasita, ¿sí? Es como un poco como para ir cerrando todo lo que fuimos charlando, ¿no? Y ver cuánto también, a ver, yo pienso esto, ¿no? Cuánto nos pensamos para poder deconstruirnos y volver a construirnos en una sociedad más justa. Este primer inicio que vos decías, Dami, digo, no hay justicia social sin igualdad, ¿no? De género también. Entonces, cuánto apelamos a la igualdad, ¿sí? Pero después reproducimos situaciones que no son de igualdad y que muchas veces están relacionadas con el género, ¿sí? Y qué posición tomamos también cada uno de nosotros, ¿no? Yo a veces pienso, digo, bueno, eh, yo soy algo del estereotipo que, digamos, la sociedad espera de una mujer, ¿no? Soy mujer, me autopercibo como mujer, soy, digo, blanca, universitaria, soy mamá, estoy casada, digo, ¿no? Hay algo de eso que a mí me identifica con esa cis mujer que la sociedad espera, ¿no? Entonces, frente a otras mujeres, tal vez tenga algo más de privilegio. Ahora, ¿qué posición tomo yo como una cismujer frente a esas desigualdades también con mis compañeras? ¿Sí? Eh, Digo, soy heterosexual, digo, es como que hay, ¿no? Algo de ese estereotipo que se cumple en mí. Bueno, ¿cómo yo, ¿no? ¿Qué rol voy a cumplir, digamos, con respecto a también otras luchas, en otras, digamos, en otras femeneidades, digamos, ¿no? Que no todas son iguales, ¿no? No es lo mismo, digamos, en las mujeres de pueblos originarios, cómo se vive esa femeneidad, no es lo mismo, no sé, en las afros en las descendientes, digo, hay femenidades distintas también, ¿no? Bueno, ¿qué Claro. rol cumplo yo en este estereotipo que la sociedad me reconoce, ¿no? Y cuál es ese compromiso. Como, Es una reflexión importante para hacernos. Todos ocupamos un lugar y un espacio. ¿Qué hacemos con él? Es lo que nos hace más humanos y más pensantes y más solidarios y solidarias, ¿no? sí. Bueno, profe, los dejamos a los chicos y a las chicas entonces, hasta la próxima. Sí, les pedimos que participen del foro, que nos gusta leerlos y saber qué piensan, qué les pareció la clase, ¿sí?
Siempre son pensadas para que ustedes puedan reflexionar, preguntarse sobre ustedes, sobre otros y otras. Es parte de ser estudiante universitario, ¿no? Empezar a construir una mirada crítica y reflexiva, ¿no? Así que bueno, los invitamos a eso y nos vemos en la próxima. Recuerden que van a tener la clase subida, los recursos, la actividad, ¿sí? Todo como siempre en cada clase, así que cualquier cosa nos consultan por los foros, así que creo que nada más, profe, no sé. Por nuestra parte, nada más. Lo que nos quieran contar los chicos, estamos en el foro y en los medios de comunicación de UNAUR. Gracias, Listo. profe. Gracias, profe. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.